semejante a lo espiritual, como decir así, para usarlo como ejemplo, para entender qué son las cosas espirituales que nosotros estamos hablando. Entonces quiere decir que de verdad la Torah, Hashem la hizo antes de que hizo el mundo. Hashem hizo primero la Torah, ahí después de segundo la Torah, es lo que él escribió y hizo y creó el mundo, todo el mundo como lo conocemos. La gente allá. Ahora nosotros tenemos, después de que tenemos este punto claro, pues tenemos que entender una cosa. Hay que entender un punto muy importante que ya nos vamos a meter más en los puntos de la Kabbalah misma. Nosotros tenemos, estos son cosas que no son Kabbalah, porque son simples, salen en la Gemara y son cosas básicas del judaísmo. Uno tiene que saber que el mundo fue creado según la Torah y no la Torah según el mundo. ¿Qué significa? ¿Qué sale de mí? Lo que nos sirve para nuestra vida saber esto es una cosa muy importante. Que cuando muchas veces nos cuenta, mira, ahora tengo una mitzvah de hacer, tengo que cuidar Shabbat. Pero mira, si voy a cuidar Shabbat me van a botar del trabajo, me voy a quedar sin trabajo. Entonces uno dice, ¿sabes qué? Me toca a mí trabajar, de modo, no voy a preparar el Shabbat porque necesito parnasá. ¿Qué pasa con esa persona? Él está pensando que como hay parnasá, uno tiene su parnasá primero, tiene que vivir. Y después sobre eso vino la ley del Shabbat. Pero la ley del Shabbat no lo trajo en cuenta. Ay, perdón. Él no lo trajo en cuenta, entonces como no lo trajo en cuenta la ley del Shabbat, él piensa que para él no aplica. ¿Por qué? Porque él no pensaron sobre él cuando pusieron la ley del Shabbat. Pero si uno sabe que es al revés, primero estuvo el Shabbat y después Hashem creó el mundo. ¿Qué significa eso? Que todo lo que hay en el mundo está basado según las leyes de la Torah. Si una persona va a funcionar en este mundo, no las leyes de la Torah, ¿qué va a pasar con él? Hay un mashal muy bonito que escuché una vez de Rabino Ganinsky de Jesús Libraja, que lo dijo de esta manera. Él dice, una persona va a una tienda a comprar carro nuevo, va al lugar de los carros, un Rolls Royce. ¿Conocen Rolls Royce? El carro más fino que existe. Él va a comprar, pagó muchísima plata para comprar el carro. Sale del carro, sale de ahí, empieza a manejar en reversa. ¿Él puede llegar a su casa con reversa? Puede llegar. ¿Pero es una persona inteligente o tonto? Es un tonto, porque para eso pagó millones de dólares para usar el carro en reversa. Si lo pudo usar de manera buena, como debe de ser, aprovecharlo hasta el final, lo está desperdiciando. Para eso no vale la pena comprar un carro así. Eso es lo que nos pasa en nuestra vida. Uno puede pasar toda la vida sin la Torah. Uno puede vivir toda la vida sin la Torah haciendo lo que tenga la gana. Puede funcionar. Pero que no está usando el mundo de su manera correcta, de la manera como está creada, como Hashem hizo el mundo. Hashem lo creó de una manera, según las reglas de la que Hashem creó el mundo. Como una persona compra un carro, cuando lo compra le traen 2 libros gordotes que están ahí todos los reglamentos, cómo se usa el carro. Todas las leyes, el que creó, el que fabricó el carro, cualquier cosa que uno compra, una máquina de lavar, te viene el librito que te dice cómo es el funcionamiento de la máquina. Cada cosa, el creador, el que lo crea, el que lo fabrica, te describe cómo lo fabricó, cuáles son las reglas para que lo pueda usar bien. Una persona va a decir, no, yo no quiero usar según las reglas del lío, voy a inventar mis ideas. Puede ser que le funcione, pero no es la mejor manera. Si él estudiaría bien el libro y haría según la ley, como dice en el libro, podría tener el provecho máximo de lo que es lo que él compró. Lo mismo es en el mundo. Hacemos de un mundo que él creó y lo creó de manera muy perfecta, pero puso reglas. Las reglas que son las mismas Torah, es las reglas cómo se utiliza y cómo se usa. Estas reglas de cómo utilizar el mundo, si una persona las profana, no las aprovecha, puede ser que le funcione, pero está desperdiciando. No es la manera correcta. Si una persona se pone firme y fuerte y usa las reglas de la Torah, él es el que aprovecha de este mundo de la manera correcta, lo está usando de la manera original como fue creado. Esto es lo básico de todo. Ahora, segundo paso. Ahora tenemos que entender una cosa. Como ya explicamos que este mundo está creado según la Torah, ¿qué significa que está creado según la Torah? No es nada más está creado de la manera física, quiere decir las 613 mitzvot que conocemos físicas en la Torah, sino hay algo más. Voy a explicar más un poco más. La Torah, nosotros sabemos que cada letra de la Torah tiene significado, no hay ninguna letra que está de más, todas están exactas, no nada más las letras, hasta los coronitas que hay arriba de las letras, todas están en su lugar, cada una tiene un significado. Cada letra de la Torah es una de la parte de la creación. Quiere decir, la creación fue creada según la Torah, según las letras de la Torah. Ahora, ¿cuál es el problema que la gente siempre pregunta cuando escucha esto? Si una persona mira la Torah que nos cuenta, la creación del mundo de Adán Rishon, después nos cuenta de Abraham Avinu, de Noah,
de los patriarcas de Mitzrayim, que estuvieron en Egipto, todo esto, todas son historias que pasaron en el mundo. Pues, ¿cómo tú me dices que la Torah estaban antes? Que estaba antes ya planeado que todo eso va a pasar. Esa pregunta es la pregunta de los grandes cabalistas, que es el Rambán. El Rambán, uno de los grandes, uno de los más antiguos que tenemos que escribió sobre la Kabbalah, claro. El Pardes, del Pardas. Pero es que no es tan fácil. Y el Rambán está diciendo, dice que él pregunta esta pregunta. Y él explica. Rap, por favor, regáleme un segundito, Birshut Rap. Las preguntas quedan para el final. No vamos a interrumpir al Rap hasta que el Rap termine su disertación, ¿ok? Rap, discúlpeme. Continuemos. Perfecto. Entonces, sí, la verdad es que no se escucha tan bien también, por eso es mejor dejarlo al final y así vamos a poder tener las cosas más claras. Entonces el Rambán, él dice una cosa muy interesante, él dice que la Torah estaba escrita, que toda la Torah son nombres de Hashem. ¿Qué significa? Hay unos que lo explican como que la conjugación de las letras estaba diferente. Nada más que cuando pasan las cosas se va conjugando diferente y salió toda la Torah como la tenemos hoy. Quiere decir que de verdad son las mismas letras que existían siempre, nada más que la conjugación de ellas, Hashem las ordenó según la manera como el mundo iba procediendo. Y eso es lo que quiere decir que la Torah ya estaba hecha desde antes. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un punto que es la primera mitzvah de la Torah. ¿Cuál es la primera mitzvah de la Torah? Nosotros sabemos que la primera mitzvah, no es la primera mitzvah de la Torah, sino la primera mitzvah que Hashem nos ordenó al pueblo de Israel. ¿Cuál es la mitzvah que nos ordenó primera en el monte de Sinai? Es Anoji Hashem Elokeja. Yo soy Hashem tu Dios, no tengas otros dioses aparte de ellos. Shema Israel, Hashem Eloquenu, Hashem Echad. Todos sabemos que una de las bases más importantes del judaísmo, o la más importante se puede decir, es que Hashem es uno. Ahora vamos a entender qué es que Hashem es uno. Este concepto de Hashem es uno es un concepto que se puede profundizar mucho se puede profundizar en él. Es un concepto que no es tan simple como la gente piensa. Yo soy un Dios y se acabó. Es mucho más profundo que eso. Y la verdad, la Kabbalah se mete mucho para explicar este punto. No es algo que todos tenemos que saberlo. También si uno cree de manera simple, también es válido. Pero eso es lo importante de la Kabbalah para llegar a ese punto. Y voy a explicar un poquito del tema, aunque sea que no lo voy a explicar bien, porque no es que es una cosa que se puede rapidito, pero voy a decir en general para que más o menos entendamos la idea. Eso es una de las cosas más importantes que enseña la Kabbalah. Es esto, que Hashem es uno. Y explica bien cómo es que Hashem es uno. Y voy a explicar este tema. Todos sabemos que nosotros tenemos varios nombres de Hashem. Tenemos el nombre que es Yud, que tenemos el nombre Ado, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Tenemos el nombre Elohim. Tenemos, como Hashem tiene 70 nombres. 70 nombres de Hashem. ¿Qué significa que Hashem tiene nombres? ¿Qué significa este concepto? Lo primero hay que entender, también las personas tenemos nombres. ¿Pero qué es un nombre? Normalmente la persona puede pensar, un nombre es algo que le pusieron encima para identificarlo. Hay una forma para identificar a las personas. Hay que ponerle un nombre, ni modo. Pero la Kabbalah dice que no es así. Los nombres son la esencia de la cosa. Quiere decir la profundidad, la neshama es el nombre. Por eso cada persona, el nombre que él tiene es un neshama. Por eso es muy importante, por ejemplo, según la Kabbalah, que cada persona lo llamen en su nombre. A una persona le ponen una abreviación de nombre o le ponen un apodo, dicen que como que no le da tanta fuerza a su neshama. La fuerza de la neshama de la persona es cuando mencionan su nombre exactamente como es. Son cosas cabalísticas, no son cosas de alajá, pero son cosas cabalísticas que son cosas muy importantes. ¿Por qué? Porque la neshama significa la esencia. Ahora, ¿qué significa que Hashem tiene muchos nombres? Pues que Hashem tiene muchas esencias. ¿Qué significa eso? El concepto es así. Hashem, nosotros sabemos en la Kabbalah se le llama En Sof. Se llama infinito. Ese es el nombre de él. No tiene un nombre positivo, tiene un nombre negativo. Un nombre positivo significa todos los nombres que conocemos son nombres positivos. Pero el nombre original de Hashem es En Sof. Es infinito. ¿Qué quiere decir infinito? Cada cosa que es infinita no se puede ponerle nombre, porque no tiene, todas las cosas para que tengan un nombre tienen que tener una o forma, o límite, o
cualquier tipo de estructura y límite. Pero si una cosa no tiene ningún límite, entonces una cosa que no tiene ningún límite, entonces eso no tiene ninguna forma de ponerle nombre, porque no tiene forma, no tiene ninguna forma de definir su esencia, porque no tiene esencia, es algo que no tiene ningún límite, no tiene ninguna forma. Ahora, ojo que no tiene límite, eso incluye ningún tipo de límite. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a decir que Hashem, por ejemplo, es piadoso, ya lo limitaste, porque la piedad tiene límites, porque la piedad significa que no es lo contrario de piadoso, entonces ya es un límite. Entonces, si tú dices que Hashem es piadoso, ya lo limitaste. Si tú dices que Hashem es bondadoso, lo limitaste. Si tú dices que Hashem es fuerte, lo limitas. Si tú dices que Hashem es rey, lo limitas. Todo lo que tú digas que Hashem tiene una cualidad, lo estás limitando. Entonces, todo eso quiere decir que nosotros sabemos que Hashem es infinito. Por eso la Kabbalah te dice, Hashem no puede ponerle ningún nombre. Hashem en sí no tiene nombre. Es infinito. Infinito quiere decir en todo. No tiene ningún tipo de limitación, ningún tipo de forma de nombrarlo. Entonces, ¿qué son todos los nombres que nosotros decimos a Hashem? Es como puede ser una cosa así que nosotros decimos nombres a Hashem. Si Hashem es infinito y no tiene esencia, no podemos decir si no tiene esencia. Su esencia es infinita, no limitada. Entonces, si no es limitada, no puede tener nombre. Por eso la explicación de esto es que los nombres de Hashem no son sus nombres de él mismo, como decir, sino es lo que nos muestra de él. Akadosh nos trajo al mundo, nos creó en el mundo para que lo conozcamos. Pero la forma que nosotros podemos conocer es solamente lo que Él quiere mostrarnos de sí mismo. Solamente lo que Él nos quiere mostrar de Él es lo que nosotros podemos llegar y poder captar y entender. Si Akadosh no nos quiere mostrar algo de Él, no vamos a conocerlo. La cosa más básica de Hashem, que no podemos entender, no podemos captar en nuestra cabeza, es el concepto de que es infinito. Nosotros en nuestras mentes, la gente humana, no podemos captar algo infinito. Es algo fuera de nuestro entendimiento, fuera de nuestra mente, arriba de nuestro conocimiento. Es algo que no nos entra en la cabeza, porque nosotros no entendemos cosas que no son finitas, que no tienen un límite. Solamente podemos entender cosas que tienen una forma de estructura, forma, nombre, algo. A no lo podemos entender, está arriba de nuestra capacidad. Entonces, ¿qué sí entendemos de Él? Entendemos lo que Él nos quiere mostrar de Él. Entonces, Él nos muestra que Él es bondadoso. Entonces le ponemos nombre bondadoso. Pero sabemos que no es Él, es lo que Él nos muestra de Él. Son una cosa que Él nos mostró porque Él quiso que nosotros conozcamos sus cualidades. Él nos muestra que es rey. Entonces sabemos que es rey, pero sabemos que es una cualidad que Él nos quiso mostrar que hay en Él. Pero no significa que es Él, porque Él es infinito, no está limitado y no hay forma de nombrarlo. Esa es una de las diferencias que hay entre nosotros y las otras religiones. Otras religiones sí opinan que Dios se divide y tiene formas. Nosotros opinamos que Hashem Echad, no hay división. Ningún tipo de división. También decir que tiene dos cualidades, ya lo estás diciendo que es dos. Hashem no es dos, es uno. Uno quiere decir, no tiene ningún tipo de división. Entonces ahora ya estamos entendiendo lo que es el Ein Sof, el concepto de Ein Sof de la Kabbalah. Vamos a seguir un paso más. Akadosh, cuando creó el mundo, nos mostró 10 fuerzas esenciales que Él creó, que por medio de ellas está creado todo el universo. Todo lo que conocemos está dentro de 10 fuerzas esenciales de Akadosh. Esas 10 fuerzas esenciales que conocemos de Hashem se le llaman en la Kabbalah las 10 Sefirot. Seguro han escuchado el concepto. Las 10 Sefirot, la Mishnah en Pirkei Avot se llama las 10 Mahamarot. Son 10 veces que dice Vayomer en la creación del mundo, que representan las 10 cualidades que Hashem mostró cuando creó el mundo. Esas 10 cualidades incluyen todo. Todo lo que existe en el mundo está basado o construido detrás de lo que son esas 10. Ahora, ¿qué es lo que hacen los Mekubalim siempre? El trabajo de ellos es unificar. ¿Qué quiere decir unificar? Si una persona se pelea con su amigo, le dice, tú eres tú, yo soy yo, no nos vivamos, entonces está diciendo yo y tú somos dos. Cuando las personas en el mundo somos creados por medio de Hashem, si nosotros nos separamos, estamos diciendo que hay dos, entonces estamos mostrando separación. Eso es lo contrario de lo que es el Akadosh. Todo nuestro trabajo en el mundo es solamente unificar, porque la unificación en este mundo
es seguir los pasos de Hashem y mostrar la unificación de Hashem. Todas las cosas en el mundo de verdad están unidas hacia Akadosh Baruj Hu. Todas están unidas con Hashem, pero cuando las personas demuestran un tipo de separación, están demostrando como si fuera caído. Y eso ya es el problema grande que hay en el mundo, que existe todas las separaciones. Y eso empezó por el pecado de la culebra con Adam Arishon, que él metió la separación en el mundo. Después, cuando vea Mashiach, ya no va a haber más separación. Como dicen en el Pasuk en Isaías, ya no va a haber guerras en el mundo, va a vivir la culebra con el bebé, va a jugar, y el cordero va a vivir con el tigre. No va a haber más de separaciones en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo va a volver a su origen, que es la unificación total. Y eso es todo nuestro trabajo siempre en la vida, siempre unificar, 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 porque con eso nosotros demostramos que Hashem es uno. Y la forma de unificar, eso incluye muchos detalles, porque cada cosa, cada acción, cada cosa que vemos, hay que unirla a Hashem. Hay que ver, este árbol Hashem lo creó, esta planta Hashem la creó, esta persona Hashem la creó, este animal Hashem lo creó. Cuando uno dice así, está uniendo las cosas. Todas vienen de Akadosh Baruj Hu. Si una persona se para, dice, no, este es independiente, esta acción que hizo esa persona vino de él, esa no es de Hashem. Entonces ya está separando. Son cosas muy profundas y muy largas, no tenemos aquí el tiempo para alargar demasiado. Nada más quiero hablar en general para más o menos tener la idea de qué se refiere la Kabbalah, ¿no? Entonces, uno de los trabajos más básicos de la Kabbalah es hacer eso. Ahora, pero que los Mekubalim grandes, ellos entienden a detalle cada cosa, cuál de las 10 cualidades de Hashem es la que trae eso. Esa es la unificación total, que uno entiende exactamente cómo vino, por dónde vino, y sabemos que hay los 4 mundos también. Entonces, cada cosa tú tienes que saber de qué mundo viene, de cuál es el raíz de cada acción que hay en el mundo. Cada acción y cada cosa que hay en el mundo tiene su raíz espiritual. Y cuando uno entiende cuál es la raíz espiritual, dónde viene, entonces uno está unificando a Kadosh con lo que hay en el mundo, con su creación. Y ese es nuestro trabajo. Pero que una persona que no es cabalista, no estudió todos los detalles, está perfecto, no hay ningún problema, porque con saber, Hashem creó todo, cada cosa que uno ve, Hashem lo hizo, cada acción, cada cosa que le pasa a la persona en la vida, dice, todo es mano de Hashem, Hashem es el que nos está manejando, nos está haciendo, todo viene de Él y todo sale de Él y Él es el que maneja el mundo, ya con eso está unificando todo, no necesitamos más para la vida normal. Eso es todo lo que esté, no me ocuparía más a detalle, meterle más, profundizar más en este punto. Ahora, ¿qué pasa? Esto es principalmente todo lo que estudian los Mekubalim, toda la vida, todo lo que es la Kabbalah. Es solamente saber cómo unificar de manera completa. Y eso es el trabajo de todo Mekubalim, y por medio de eso ellos llegan a entender las raíces de las cosas y saben qué es lo que hay que hacer en cada acción. Una persona viene una enfermedad, ellos saben, Barminan, esta enfermedad, su raíz en el chamán viene de tal lugar, quiere decir que tienes ahí un problema en ese lugar, una separación, hay que unir. Entonces, una mitzvah que depende de ese lugar y con eso te puedes curar. Así, todas las cosas son así. Hay mucho para alargar en esto, no nos vamos a meter ahora en este tema. Ahora, ¿qué pasa con las personas que quieren estudiar la Kabbalah? Puedo explicar ahora bien qué son las condiciones para poder lograr estudiarla de manera verdadera, correcta y de verdad tener el provecho necesario de lo que es el estudio de la Kabbalah. Lo primero de todo tenemos que saber que toda la Humash, el Tanakh, toda la Hamishah Humshe Torah, que es toda la Torah, Nevi'im, Ketuvim, todo lo que tenemos la Mishnah, todo lo que tenemos el Talmud, la Gemara, todo eso está basado en la Kabbalah. ¿Qué decir basado en la Kabbalah? La Torah, como ya explicamos, viene del mundo espiritual, no es del mundo físico, es arriba del sol, no es abajo del sol. La Torah de nosotros es una Torah que viene antes del mundo. Quiere decir que no es una Torah física, es una Torah espiritual. Pues, ¿cómo puede ser que nosotros leemos la Torah puras cosas físicas? La Torah te dice cómo haces el Shabbat, cómo comes la carne, cómo haces Shahitá, cómo trabajas con negocios, cómo haces cosas físicas. Pero como ya explicamos, según todo lo que adelantamos, se entiende muy bien que lo que la Torah nos enseña es el final de la consecuencia de las cosas espirituales. Quiere decir, cuando nosotros vivimos en este mundo que es físico, cada acción física tiene raíz espiritual, pero son acciones físicas. Y la Gemara, la Mishnah, el Tanakh, todos hablan de manera física cómo se hacen las cosas de manera correcta para que sus raíces espirituales estén de manera correcta y funcionen de la manera adecuada, vayan bien. Quiere decir que de verdad, si una persona está estudiando Humash, está estudiando Kabbalah, no está estudiando la raíz, está estudiando
la rama, la consecuencia, la acción, lo que nos toca a nosotros en este mundo. Uno estudia Mishnah, es Kabbalah. La Kabbalah y la Mishnah y la Torah y la Gemara es lo mismo exactamente. Si una persona piensa que la Kabbalah es una cosa y la Gemara es otra cosa, no entendió nada. Está fuera del asunto. Porque todas las 613 mitzvot son 613 conductos espirituales de traer Kedushá del cielo, Kedushá de Akadosh Baruj Hu para la persona. Cada una de las 613 mitzvot es un conducto para uno de los miembros del cuerpo de la persona. Y no nada más para el cuerpo de la persona, es para todo el mundo. Todo el mundo está conectado espiritualmente. Y la manera como la persona hace esa conexión para que llegue las influencias espirituales para la persona es por medio del cumplimiento de las mitzvot y el estudio de la Torah. Que eso es lo que abre los conductos y trae llena de Kedushá y esa que hace que el mundo funcione de manera correcta. Si es que la persona hace un pecado, ese miembro, ese lugar donde hizo el pecado, está dañado el conducto y empiezan los problemas. La manera cómo funciona todo lo que es la conexión del espiritual con el material. La Torah de nosotros es espiritual, pero vive en la materia. ¿Por qué? Porque en la materia tú puedes manejar las cosas espirituales. Por medio de las acciones físicas que nosotros hacemos aquí, cumplimos la mitzvot, movemos la mitzvot, hacemos, no hacemos, por medio de eso nosotros cambiamos las cosas de su raíz espiritual. Los mekubalim saben qué es lo que cambia. Nosotros no sabemos exactamente dónde está la cosa, dónde va, pero sabemos que funciona, que las cosas van así, sabemos, tenemos la claridad que eso es así. Por eso esto nos basta para poder entender y saber lo que es entender qué es lo que quiere la Kabbalah. Ahora hay un punto muy importante. Mucha gente le gusta estudiar la parte más espiritual. ¿Qué quiere decir? Se sienten aburridos de estar leyendo lo que es las leyes secas, como decirlo así. Decir así, hay que pararse en la mañana, ponerse el tefilín, el tzitzit, pero ¿qué significa? Quiere ver más allá. ¿Dónde llegan las cosas? Es una naturaleza que mucha gente tenemos, que Hashem nos puso en la cabeza, que uno quiere meterse en lo que no, en lo que fuera de su cerebro, como decir así, arriba de la cabeza de uno. Hay cosas que son dentro del entendimiento de la persona y hay cosas que son más allá. La Kabbalah, de verdad, uno no entiende al 100%. Uno sabe que no entiende. No existe entender al 100%, porque nosotros estamos dentro de un cuerpo limitado, un mundo que está todo con límites, 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 y la Kabbalah nos enseña cómo las cosas son sobre la limitación. Y es algo que no existe entender, no existe en el mundo. Nosotros pensamos que entender. Es más, los mekubalim dicen que cuando estudian Kabbalah es como un mapa. Dice, una persona agarra un mapa de un país, de una ciudad, va a viajar ahora de paseo, ahora con corona nadie viaja, pero cuando se puede viajar, quiere viajar a una ciudad, él antes de viajar agarra un mapa de la ciudad, toda la calle, todo, para entender más o menos ubicarse. Ahora, si él, después que leyó el mapa, tú le dices, ¿tú conoces la ciudad? No conoce nada, no sabe ni cómo se ve la ciudad. Pero cuando llegue a la ciudad, se va a poder ubicar por lo que estudió antes. Así es el estudio de la Kabbalah. El Kabbalah uno estudia todo lo que está pasando en el cielo, las partes espirituales, lo que es la raíz de las acciones que pasan en este mundo. Pero todo eso uno no existe entenderlo. No hay forma en el mundo de que uno logre en este mundo entenderlo. Uno está estudiando el mapa, ¿no? Pues después de 120 años va a tener mérito para poder ver cómo todas esas cosas funcionan. Pero de verdad aquí es nada más un preparativo. Por eso es que esto es muy importante para poder estudiar bien el mapa y no confundirse. Hay un punto muy, muy básico, que es el punto de que la persona tiene que saberse exactamente bien todas las 613 mitzvot y todo lo que dice la Torah, el Tanaj, todo lo que dice la Gemara. ¿Por qué? Todo lo que es la Kabbalah es explicación de lo que es la Kabbalah y las 613 mitzvot. Si una persona no va a estudiar las 613 mitzvot, se va a brincar, va a adelantarse, va a estudiar la Kabbalah antes de estudiar todo el Talmud completo, todo el Tanaj completo, todo el Shulchan Aruch completo, está brincándose los pasos y le puede pasar daño por hacer eso. La persona puede salir afectada por hacer eso. ¿Por qué? Porque como ya explicamos, la Torah de nosotros es Tulam, Mutzab, Arza, Berosho, Magia, Ashamay. En el sueño de Jacob vino cuando soñó con los ángeles, nosotros sabemos que la persona que Jacob vino soñó con la escalera que estaba desde el piso y llegó hasta el cielo. Esa escalera es la persona en sí. Hay un midrash que dice que la escalera de Jacob vino mismo. ¿Qué significa eso? La persona en sí tiene que ser así. Tiene que tener los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. ¿Qué significa los pies en la tierra? Tiene que entender que estamos en un mundo físico.
Y las cosas aquí se hacen físicamente. Si una persona todo el día va a estar pensando en cosas de Kabbalah y en nombre de Hashem y hablando con ángeles, está perdiendo su tiempo en este mundo. Está perdiendo el mundo totalmente, porque uno, Hashem le dio cuerpo físico para hacer acciones físicas. Haciendo las acciones físicas, uno cambia las cosas espirituales. Pero la mente es solamente para llegar a lo que es la acción. Gadol Talmud Shemevi Lidema hace. Lo principal en este mundo es la acción. Si una persona no hace acciones, no le sirve de nada. Por eso es que lo más importante, estudio de la Torah, lo que son las cosas físicas. Estudiar lo que son lo físico. Y por medio de que uno tiene claro todo lo físico, terminó todo el Talmud, ya se sabe toda la ley física. Terminó todo el Shulchan Aruch, cumple todo al pie de la letra, al detalle. Ahí es que la persona va a poder ya meterse a la explicación, que es la proceso más profunda, entender qué es el alma de las cosas, la parte más espiritual, y entender cómo eso se conecta al cielo. Entonces, si una persona va a brincarse la parte física, va a ir directamente a la parte espiritual, ¿qué le va a pasar? Va a estar volado, volado literal. ¿Qué quiere decir volado? Está en el aire, no tiene los pies en la tierra, no tiene que lo conecta a la tierra. Y en este mundo, uno que está en el aire es peligroso que puede caer, porque no tiene sostén. El sostén de la persona en este mundo es el cumplimiento de las mitzvot básicas, y eso es lo que nos mantiene físico. Uno tiene que saber que estamos en un mundo físico y no espiritual. Este mundo físico, uno tiene que meter la espiritualidad dentro del físico de este mundo. Pero si una persona se va a quedar en el espiritual y se va a olvidar del físico, perdió todo. Eso es en contra de nuestra Torah, lo contrario de nuestra Torah, y eso es lo que Hashem no quiere de nosotros. Lo que Hashem quiere de nosotros es que nosotros estemos metidos dentro de lo que es el mundo físico y cumpliendo las cosas físicas y entendiendo en nuestra mente qué es lo que estamos haciendo físicamente. Pero de ninguna manera no brincarse una cosa. Por eso dice en el Shulchan Aruch, lo dice el Rambam, lo dice en todos los libros, la persona no debe de estudiar Kabbalah antes de que llene su barriga de Torah, de Shas y Poskim, el Talmud y los Halajot. Y no nada más saberse todo el Talmud leído y todo el Shulchan Aruch leído. Hay que estudiarlo, sabérselo y saber profundizar en el estudio. Algo como se estudia en la Yeshivut, que uno profundiza, sabe sacar, analizar, preguntar, contestar y entender de manera profunda. Cuando uno ya llegó a ese nivel, ya puede llegar a estudiar la Cábala. Esto es el primer problema que hay cuando uno brinca, como ya explicamos, que la persona lo que le puede pasar es que va a quedar volado, que no va a tener los pies en la tierra y puede perderse del mundo. Hay un segundo asunto, segundo problema que hay con esto, que es un problema más grave que el primero, aunque sea. Que yo he visto gente que hizo ese brinco y les pasó problemas muy fuertes por esto. El problema segundo es que nosotros sabemos, cada persona que quiere escribir un libro necesita primero todo entender el idioma del libro. Si una persona lee, por ejemplo, un libro en francés, él no entiende francés. Él lee el libro, lee, él sabe que no está entendiendo, no entiende nada. Ahora, eso es un problema chiquito. Cuando la persona lee algo y no entiende, y sabe que no entiende, ese es el primer problema. Pero es un problema chiquito, porque si él va a querer entender, él sabe que lo que tiene que hacer es estudiar el idioma francés. Cuando lo va a entender el libro. Eso es un problema chiquito. El problema más grande, ¿cuál es? Francés, y él piensa que entiende cuando no entiende. Cuando una persona lee algo pensando que está entendiendo y de verdad no está entendiendo, ese es el problema verdadero. Un ejemplo simple, por ejemplo, el idioma español. El idioma español tiene muchas formas de hablarlo. Cada país tiene su forma de hablarlo. Hay veces que tú dices una palabra y la persona que estás hablando con él es una persona que también habla español. Y están seguros los dos que se están entendiendo, porque los dos hablan español. Pero como son dos españoles diferentes, entonces cada uno piensa que está entendiendo y de verdad están hablando de dos cosas diferentes y no se están entendiendo. Y eso es mucho peor que el primer caso. Porque en el primer caso, uno que sabe que no sabe el idioma, entonces no tiene problema, va a estudiarlo y cuando lo aprenda va a poder estudiar. Pero cuando uno piensa que sí sabe y piensa que está entendiendo y de verdad no está entendiendo, no tiene forma de poder salirse de la situación que está. ¿Por qué? Porque nunca va a poder entender el problema que él está en.
Ahora, ¿qué pasa? La Kabbalah, y si alguna cosa, pues yo le aviso cuando traiga el tratado de vale, gracias. ahora, ¿qué pasa en la Kabbalah? Nosotros tenemos un idioma especial. En la Kabbalah, el idioma simple que conocemos nosotros. Una persona puede estar leyendo libros de Kabbalah, leyendo cosas y piensa que entiende. Porque hay veces hablan con conceptos mundanos, usan las palabras mundanas, conceptos mundanos. Uno puede llegar a pensar que él está entendiendo. De verdad no está entendiendo nada. ¿Por qué? Porque está pensando sobre algo y se refiere a otra cosa. Para poder la persona de verdad entender los conceptos de manera profunda, no basta saber hebreo o saber o el idioma que sea. Uno tiene que entender el concepto. Para poder entender los conceptos, uno tiene que ser... Disculpa, Rab, la persona que tiene el micrófono abierto lo puede cerrar, Cel. Gracias. Ahora sí, perdón, Rab. El problema es cuando uno piensa que está entendiendo y de verdad no entiende. Ese es el problema grande que puede existir en estas situaciones. Y esto pasa mucho. Lo he visto mucha gente que lee conceptos de Kabbalah y los toman de manera incorrecta. No es que no tradujeron las palabras de manera correcta, tradujeron la palabra literal, pero no es lo que está diciendo. La explicación es otra, porque aquí tienes otro término. Los términos de la Kabbalah son diferentes. Para uno poder llegar a eso, uno necesita dos condiciones. Primero es saberse todos los términos halágicos que existen, todos los conceptos, entenderlos de manera firme y concreta y profunda. Y segundo es tener un maestro que lo indique qué son los significados profundos de cada cosa. Y no es simple eso. Hoy en día es muy complicado conseguir un maestro de verdad que te enseñe. Se puede. No es que no, hoy hay gente que te puede enseñar, pero uno tiene que estar muy preparado para poder captarlo de manera correcta. Porque si a uno le faltan conceptos básicos de la Torá, es imposible conocerlo. Este es el segundo problema de cuando uno estudia Kabbalah sin el preparativo adecuado. Tercer problema es el problema más grave que de todos. Este ya es un problema ya más allá. No es uno como los dos primeros que son mundanos, problemas de uno mismo. El problema grande es que cuando uno se mete en cosas Kabbalah, ustedes saben, en la Hasidut se habla mucho del concepto, donde está el pensamiento de la persona es donde él está. ¿Qué quiere decir? La persona, su mente, el Baal Shem Tov lo decía todo el tiempo, lo que tú estás pensando es donde tú estás. Y en la halajá también existe ese concepto. Por ejemplo, nosotros tenemos obligación cada vez antes de empezar la Amidá, pensar, estoy frente a Jerusalén, el Bet HaMikdash, Kodesh HaKodashim. ¿Cuál es la idea? Cuando tú estás pensando que estás frente a eso, estás frente a eso. Porque la Kabbalah nos enseña que el pensamiento de la persona es donde uno está. Entonces, si una persona piensa solamente sobre el pasado, pues ¿qué pasa? Que él vive en el pasado, no vive, no está en la existencia. Uno vive sobre el futuro, piensa sobre el futuro, todo el tiempo planea, y no piensa sobre el presente. No vive, porque el futuro no existe. Entonces él no está aquí, no está viviendo. Si una persona vive el presente, es una persona que vive. Por eso es que la persona se llama, donde él está, es donde está su pensamiento, donde él está. Por eso es que es muy importante, muy básico, esto no nada más de Kabbalah, también la Kabbalah lo habla mucho, que la persona viva el presente. La persona siempre sepa agradecer a Hashem por lo que tiene ahora mismo. Uno tiene miedo, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué vamos a comer? Hoy te fuiste para comer, agradece a Hashem. Uno está triste por lo que pasó ayer, antier, los problemas que pasó en la vida. Esos problemas ya pasaron, piensa sobre este momento. Este momento, tienes que agradecer por Hashem por este momento, por lo que te está dando ahora mismo. Muy importante eso. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno estudia la Kabbalah, uno está en lugares muy elevados, porque la Kabbalah habla en mundos elevados, no en este mundo físico material, está en mundos más elevados. Ahora, en esos mundos hay ahí también fuerzas negativas. En todos los mundos casi, hasta más en lo más alto ya no hay. Pero casi en todos hay fuerzas negativas. Y más que eso, que la persona como su cuerpo está en físico en este mundo, y en este mundo tiene fuerzas negativas. Y uno mismo tiene dentro de él también fuerzas negativas. Uno a veces tiene malas cualidades o pecados que ha hecho, pues tiene oscuridad en su neshama por los pecados que ha hecho, o por las malas cualidades que tiene rencor, tiene enojo, tiene orgullo, tiene cualidades que no son tan buenas. Entonces, esas cualidades malas, cuando uno sube muy arriba, le pueden afectar mucho a uno. Porque uno está ahora en un lugar más elevado, más peligroso, porque está en un lugar más puro.
Se metió en un lugar puro y metió allá cosas impuras. Eso le puede hacer daño a la persona. Y ya cuenta, realiza el mismo, la famosa historia de Rabbi Yosef de la Reina, toda la historia famosa, muy famosa, de lo que le pasó a él por subir en lugares muy elevados y no tener la preparación adecuada espiritualmente para eso. La persona para llegar a ese punto de estudiar la Kabbalah, tiene que uno meterse, estar puro al 100%. Ahora Físicamente, le he dado ahí, nunca tiene que estar puro físicamente y también en la alma de él tiene que ser pura, también por los pecados y también tiene que ser puro las cualidades y lo que son de las mitzvot y los pecados, tener limpieza total. Ahí la vida él cuenta, empecé con Rafael invitar a su alumno. Él cuando era joven tenía 18 años, parece que tuvo 2 años que no estudió mucha Torah. Estaba como un poco confuso, no estudió mucha Torah. Cuando empezó a estudiar con el Arizal, le dijo al Arizal, yo no te puedo enseñar secretos muy elevados hasta que pasen esos 2 años, que tú te purifiques por esos 2 años que no estudiaste Torah. Después te va a poder enseñar los secretos grandes. Para que entienda gente tan grande como Rafael Vital, que tenían almas muy especiales preparadas para lo que es el estudio de la Kabbalah, de todas maneras tenían eso. Por eso yo siempre le aconsejo a la gente que nunca empiecen por la Kabbalah. Uno tiene que agarrar el Talmud. Hoy en día uno puede estudiar, por lo menos con el Daf Yomi, hay Shurim, clases de Daf Yomi, de Gemara, hay que estudiar el Shulchan Aruch completo, el Tanaj completo. Además, después te pregunta un rabino si está preparado para poder estudiar la Kabbalah, y ahí sí que le va a tener el provecho adecuado. Pero todo el tiempo que uno no llegó a ese lugar, no le conviene meterse en eso, porque primero todo no lo va a entender bien, segundo va a poder poco separarse de este mundo y es peligroso, poder provocar problemas psicológicos para gente que le ha pasado. Y tercero, como ya explicamos, que las fuerzas negativas pueden empezar a luchar contra él y uno puede llegar a bajar de nivel espiritual muy feo. ¿Por qué? Porque no estaba preparado y se metió más de lo que uno tenía que entrar. Eso es como en el Bet HaMikdash. En el Bet HaMikdash, si una persona no es Cohen, no puede entrar al lugar del Mizbeach. Si entra, pecado. Pero como un lugar santo, ¿qué tiene de malo? ¿Y no puede entrar a un lugar santo? Sí. Cada uno tiene su nivel, su lugar. Cada uno tiene que reconocer su lugar y no brincar el espacio. Por eso es que la Kabbalah es importante, muy necesaria, pero en su momento. Cada cosa en su momento es bueno. Cuando uno adelanta las cosas, se convierten en malas. Eso como pasó con Cora. No sé si ustedes saben, en la Kabbalah dice que Cora, cuando venga el Mashiach, él va a ser el Kohen Gadol. Como dice Pasuk Tzadik, Katamar, Ifrah, Sofete Bot, las últimas letras de las 3 palabras, Cora. Quiere decir que Cora tenía razón, él peleó, yo tengo que ser Kohen Gadol, era verdad. Pero ¿cuál fue su problema? Que adelantó. Él no lo tenía que hacer en este mundo, en el mundo venidero. Él se confundió en ese punto. Quiere decir que la persona cuando adelanta las cosas se convierten en pecado. Quiere decir, aunque sea la cosa más buena que hay, si uno lo hace antes del tiempo, no es correcto. Cuando lo haces a su lugar y en su momento, lo mejor que puedes hacer. Y esto es lo que nosotros tenemos en el estudio de la Kabbalah. Tenemos que la persona saber, cuando ya está preparado, un rabino lo mira, habla con él, un rabino que lo conoce bien, que toda la vida lo conoce. Y dice, tú ya estás listo, ya puedes. Pero si no, que se lo deje a otra persona, ya se le va a dar pago por cuidarse y abstenerse. Aunque sea que uno tiene muchas ganas de estudiarlo, hay cosas que son más, la parte más extrema de la Kabbalah, que esas uno sí puede estudiarla. Pero la parte más profunda no vale la pena meterse en eso para no meterse en eso. Bueno, yo creo que con esto ya concluimos la clase para el día de hoy. Ahora el que tiene preguntas puede preguntar. Asako Baruch, Rab, todo Rabá. Algo de más. Rap, ¿usted quiere abrir los micrófonos para que alguien haga preguntas? ¿Hacer qué? Que si quiere abrir los micrófonos para que alguien haga preguntas o terminamos la clase ahí. Que pueden preguntar, si cada uno que quiere pregunte, no sé Ok. cómo. Bershut Rap, en orden, por favor. En orden. Después de algo en la... Buenas tardes. Sí, sí. A ver, Richard 2008. Estoy aquí. Por favor. Adelante.
Richard, abriste el micrófono. ¿Ibas a preguntar?